Bueno, hermanos, hoy quiero hablar a un tema que, como usted ve en el boletín, se llama Estoy enojado. Y básicamente, lógicamente, lo que quiero hablar es acerca del enojo. Todos nosotros luchamos con enojo. De una u otra manera, todos nos enojamos por diferentes causas, diferentes razones. El enojo y la ira han destruido hogares, relaciones, amistades. Afecta nuestra vida, afecta a la iglesia, pero sobre todo afecta nuestra relación con Dios. En algún momento de nuestra vida todos hemos experimentado enojo y las consecuencias que esto ha traído, donde hemos no solamente lastimado a personas, sino que otros a través de su enojo también nos han lastimado a nosotros. Además de esto podemos añadir de que el mal que vemos en nuestra sociedad, esta violencia que vemos todos los días en nuestra sociedad, donde la gente por cualquier cosa mata, por cualquier cosa destruye a otras personas, es causa del enojo que muchos de nosotros llevamos acumulado en el corazón por tantas circunstancias que hemos vivido en la vida, que no hemos podido encontrar esa sanidad y esa restauración. Recientemente, tal vez usted pudo escuchar en la noticia de un hombre en Guanacaste, el cual asesinó a su esposa y luego quemó la casa. Quemó la casa donde ellos vivían y fue condenado a cerca de 40 años de cárcel. Todo por un arranque de enojo. Solo por unos segundos, unos cuantos minutos, que estaba totalmente enojado, tomó esta pésima decisión que hoy día yo le garantizo que ahí donde se encuentra en la cárcel debe estarse lamentando y lamentando y lamentando. ¿En qué momento hice esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué me dejé ir por el enojo? Y ve ahora, voy a estar 40 años en la cárcel. Estamos hablando de un hombre en sus 40. Quiere decir que si llega a cumplir la pena completamente, estamos hablando que va a salir a los 80. Y eso si es que llega. Por un momento de enojo. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en situaciones de esta manera? Un momento de enojo, unos segundos, unos minutos, y terminamos dañando y destruyendo muchas cosas a nuestro alrededor, amigos, amistades. ¿Cuántos matrimonios se han dañado por un momento de enojo? ¿Cuántos amigos hemos perdido? ¿Cuántos trabajos hemos perdido? ¿Cuántos ministerios, cuántas cosas que hacemos para Dios las perdimos por un momento de enojo? Quiero leerle un momento rápidamente algo que se llama el círculo del enojo. Dice que el dueño de un negocio le gritó a uno de sus empleados porque estaba enojado en ese momento. Entonces el empleado, porque su jefe le había gritado, llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de gastar demasiado, y al verla con un vestido nuevo, entonces la esposa, enojada porque su esposo le gritó a la empleada porque había roto un plato de vidrio. La empleada entonces, enojada porque la jefa, la patrona, la regañó, le dio una patada al perro, porque el perro la hizo tropezar. El perro salió corriendo porque la empleada le dio una patada y mordió a una señora que pasaba por ahí, que se le acercó para hacerle cariño. La señora entonces se fue al hospital a vacunarse contra la rabia porque el perro la había mordido, y le gritó al doctor porque le dolió cuando le pusieron la vacuna contra la rabia. El doctor se fue a la casa molesto porque aquella señora le había gritado sin causa, y cuando llegó le gritó a su mamá porque la comida que ella había preparado no le gustó. La madre entonces le acarició los cabellos al joven médico diciéndole: hijo, mañana haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras limpias y perfumadas para que descanses bien. Mañana te sentirás mejor. Luego lo bendijo y dejó la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. En ese momento, esta señora interrumpió el círculo del enojo. Porque el enojo se vuelve un círculo. Porque a veces nos enoja que alguien se enojó con nosotros. Especialmente cuando la causa del enojo es injusta, ¿verdad? Y nos molesta. Y entonces el enojo se vuelve un círculo. Cuando vemos violencia en las calles, en las carreteras, cuando vemos violencia en los hogares, simplemente lo que estamos haciendo usted y yo es repetir un círculo. A veces el esposo o la esposa llega cansado, enojado del trabajo porque las cosas no le salieron bien, porque tal vez el negocio no tuvo los suficientes ingresos, o porque su jefe lo regañó, y llega molesto. Y como llega enojado a la casa, le grita a la esposa, le gritan a los hijos.
Y al final la esposa está enojada toda la noche porque su esposo llegó gritándole sin que ella tuviera culpa y termina gritándole a los hijos. Y ahí vuelve a comenzar y vuelve a comenzar el círculo del enojo, que es lo que tiene a esta sociedad en esa violencia. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese círculo de enojo que hemos caído en una violencia por causa de esto? Quiero hablar en la Biblia de un hombre que, aunque era un profeta, no estaba exento de enojarse. Aunque era un profeta, tenía un problema con el enojo, y este era Jonás. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 4 versículo 1 y 10, al 10, perdón. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Escuche, ya empezó, ya se calentó. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía todavía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico me quites la vida. Vea, ya está exagerando. Y me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Dios le dijo, ¿tienes razón en enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Vean dónde llegó ya. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? El contexto de la historia que está pasando aquí de Jonás es que, como sabemos, que Dios le habló a Jonás para que fuera a la ciudad de Nínive a predicar a esta ciudad de que se arrepintieran antes de que él la destruyera. Jonás, sabiendo que Dios era compasivo y sabiendo que Dios era un Dios de amor y misericordia, decidió irse entonces al lado contrario a Tarsis para huir de la voluntad de Dios, porque sabía que al final, por más que predicara que los iba a destruir, no lo iba a hacer, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Y esto enojó tanto a Jonás. Dios tuvo que hacer que la nave o el barco en el que iba Jonás camino a Tarsis sufriera una tormenta, y ahí lo arrojaron al mar, y ahí se lo tragó un gran pez, en el cual estuvo 3 días pidiéndole a Dios que lo sacara. Al final el pez lo sacó y terminó yendo obligadamente a la ciudad de Nínive. Y al ver que Dios tuvo misericordia de esta ciudad, porque dice que el rey de esa ciudad proclamó un ayuno de 40 días y 40 noches y la ciudad se arrepintió, Jonás se enojó porque Dios tuvo misericordia de él. Porque posiblemente en su mente, en su corazón, lo que quería Jonás era que lo destruyera, que Dios cumpliera su palabra. El enojo dice el diccionario que es una alteración de nuestro ánimo que nos llega a irritar. Una alteración de nuestro estado de ánimo, que en un momento podemos estar tranquilos, en un momento podemos estar contentos, pero algo sucedió que alteró nuestro ánimo de tal manera que nos enfureció y que nos llevó a un punto de rabia, de deseo de revancha, de venganza hacia algo o hacia alguien. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántas veces nos enojamos nosotros al día? ¿Cuántas veces usted y yo nos enojamos? Según un estudio, dice que las personas en los años 20, cuando viven en sus 20, llegan a enojarse hasta 5 veces al día. En sus años 30 llegan a enojarse unas 3 veces al día. Pero estamos hablando de enojo. En sus 50 llegan a enojarse 1 o 2 veces al día. Y si ya está por encima de los 60 y se enoja varias veces al día, es posible que aquel enojo se haya convertido en un enojo que se hizo parte de su carácter, parte de su personalidad. Son aquellas personas, ¿usted se acuerda? Tal vez usted, cuando nosotros estábamos pequeños y que decíamos: es que mi papá es bien amargado, bien resentido, siempre está como enojado.
¿Por qué decimos eso y nos referimos eso al papá o a la mamá o al abuelito, a la abuelita? Porque ya hizo el enojo parte de su carácter y todos los días vive como enojado. ¿Nunca se ha encontrado así a alguien en la vida? ¿O un jefe? Yo tenía un jefe que el faraón era una belleza a la par de él. Viera que hombre, no había día que no estuviera contento. No había día que mostrara alegría en su corazón. Desde que llegaba era, buenos días, ¿cómo están? Y Dios guarde usted ese día cometiera un error. Era regañada segura. Era un hombre que había perpetuado el enojo en su corazón y ya se había vuelto parte de su carácter y parte de su personalidad. Entonces nos damos cuenta que todos nosotros, conforme vamos madurando, el enojo debería irse quitando de nuestro corazón. El enojo debería irse eliminando. Pero cuando ya estamos en una edad bastante adulta o mayor y todavía nos seguimos enojando constantemente, es porque el enojo lo hicimos parte de nuestro carácter, parte de nuestra personalidad, y difícilmente podremos quitarlo de él a menos de que diariamente permitamos a Dios trabajar en nuestras vidas. Todos en algún momento hemos experimentado este enojo. Y no solo lo hemos experimentado, sino que también nos hemos arrepentido de alguna reacción, alguna situación que nosotros hicimos, de la cual nos lamentamos por causa de un momento de enojo, como les mencioné anteriormente de este señor que mató a su esposa y luego quemó su casa. Debe estarse lamentando. ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos de algo que dijimos? Una palabra, una ofensa, una grosería a un hermano, un familiar, al esposo, la esposa, a un hermano en Cristo, a alguien, solo por un momento de enojo. Proverbios 14:17 dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar, sabe entender que hay cosas que no vale la pena enojarse. Pero dice que el iracundo es que el que tiene ya en su carácter, su personalidad, enojo, y entonces dice que él comete locuras. ¿Y cuántas locuras vemos en los periódicos todos los días? Asesinatos, violencia doméstica y un montón de noticias tristes que vemos todos los días por un momento de enojo. Solamente porque no tuviéramos nosotros enojados. ¿Cuánto daño le hemos hecho a nuestra familia? Pregúntele usted a sus hijos. Pregúntele cuántas veces usted le ha dicho palabras hirientes, especialmente en un momento de enojo, que aunque no tuvieron la culpa, terminamos descargando nuestro enojo con las personas que nos rodean, con las personas que amamos, solamente porque no pude manipular, controlar el enojo en ese momento. Terminé haciéndole daño a las personas que más querían. Pregúntele a un hijo, ¿cuánto daño pueden hacer esas palabras que a veces decimos, esas groserías en momentos de enojo, de ira? Recuerdo a mi papá cuando yo era pequeño. Mi papá era una persona yo le consideraba una persona totalmente amargada. No se podía conversar con él, no había un momento de alegría, no había un momento de nada. Y aunque yo en la escuela fui el primer promedio, cuando estuve en la escuela, siempre ganaba títulos por ser el mejor de la escuela, el que bajaba mejores notas, casi siempre eran puros cienes, desde primero hasta sexto grado, me daban títulos porque yo sacaba cienes. Cuando estaba en el colegio, pasaba eximido de las materias, de los exámenes por mis calificaciones. Mi papá desde pequeño usaba la frase, bueno para nada. Bueno para nada. Y era exitoso. Y él me decía eso. Y cuando llegué a mi adolescencia, usted no sabe cuánto luché yo contra eso. Porque tenía éxito en muchas cosas, pero en la mente luchaba que yo era un bueno para nada. ¿Por qué? Porque mi papá era una persona que se enfurecía con cualquier cosa, cualquier momento. A veces llegaba del trabajo y nosotros como hijos salíamos corriendo, papi, papi, deseosos de verlo porque no lo habíamos visto todo el día. Y simplemente lo que hacía era quitarnos de un lado y decir, no me molesten, estoy cansado hoy. Y siempre con aquellas palabras. Y eso marcó. Ahora, ¿cuántas veces hacemos nosotros lo mismo con nuestros hijos? Y ni cuenta nos damos que lo estamos haciendo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo y repetimos ese mismo patrón con nuestros hijos solamente porque estamos en un momento de enojo que no pudimos controlar, porque nos fue mal en el trabajo, porque alguien nos lastimó, porque alguien dijo algo de nosotros? Entonces andamos enojados y el que paga los platos rotos normalmente es la persona que está más cercana o las que más amamos. ¿Cuánto daño nosotros le hemos hecho a nuestras parejas con momentos de enojo? Palabras hirientes, palabras que salen solo por un momento que estuvimos enojados. Tanto el hombre como la mujer guardan en su corazón muchas cicatrices de disputas, de peleas,
de frases, groserías que se dijeron en un momento de enojo y ahí las llevan en su corazón. ¿Por qué? Porque el enojo hace que perdamos el control de nuestra vida por unos momentos. Le cedemos al enojo, le cedemos al enojo el control de nuestra vida y entonces por unos cuantos segundos, por unos cuantos minutos, el enojo hace lo que quiere con nosotros. Y perdemos el control totalmente hasta después de que se nos pasa el enojo. Después de que nos tranquilizamos, es cuando nos arrepentimos y vamos y le pedimos perdón a la persona que herimos, nos reconocemos que fallamos, reconocemos que hicimos mal, reconocimos que no debimos haber hecho aquello y todo. ¿Por qué? Porque ya el enojo bajó y volvió a estar en control. Ese es el problema con el enojo. Quiero hablar de 3 cosas rápidamente, que son las 3 cosas que más nos causan enojo en la vida. La número 1 son las heridas. La gente que nos lastima, la gente que nos hiere. Nosotros como hijos de Dios no tenemos ni podemos ir a vengarnos de la gente. Y entonces tenemos muchas veces que cargar ese enojo de que alguien me hirió, que alguien dijo algo de mí, que alguien habló a mis espaldas. Porque si fuéramos del mundo, en el mundo usted lo ve todos los días, la gente se venga. En el mundo alguien te dice, me la paga. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos tener eso. Dios mismo dijo, la venganza es mía. No dice que tú tienes que vengarse, déjeme a mí el problema. Pero ¿quién se tiene que aguantar? El enojo, nosotros. El enojo de que alguien habló a mis espaldas. El enojo de que alguien me hirió, me traicionó. El enojo de que alguien hizo indebido contra mi vida. Y que aunque siento y quisiera ir a vengarme, como hijo de Dios no puedo vengarme. Tengo que confiar en Dios y entregarle mi dolor. Entregarle lo que estoy viviendo a nuestro Señor en ese momento para que Él haga algo. Pero mientras tanto estamos enojados de saber que me siento impotente, que no puedo hacer nada contra aquella persona que me hirió, contra aquella persona que me lastimó, contra aquella persona que hizo un daño a mi vida. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Impotentes, enojados porque sabe que esa persona, si fuera por mí yo voy y me vengo, pero soy hijo de Dios y no puedo hacerlo. Y me siento frustrado, me siento molesto ese día porque no puedo hacer nada contra eso. La segunda razón por la que nos enojamos es la frustración. La frustración es el fracaso en nuestras vidas. Cuando muchos de nuestros sueños, muchos de nuestros deseos, muchas de las cosas que queremos emprender simplemente no salieron. No funcionaron. Algo que usted quería hacer y no funcionó y se siente enojado, se siente molesto porque aquel sueño que tanto anhelaba no se pudo cumplir, porque aquel proyecto que quería hacer no se pudo cumplir, porque aquello que usted quería trabajar, hacer, no se pudo hacer. Entonces viene la frustración a nuestro corazón de que todo lo que tenía planeado, los sueños, los planes, todo se vino abajo y nos sentimos molestos, inclusive le reclamamos a Dios por qué Dios no nos ayudó a que un sueño, a que un proyecto se hiciera realidad. Y la frustración nos hace enojarnos a nosotros. ¿Cuántos de ustedes igualmente, al igual que yo, se ha sentido enojado por la frustración de saber que algo no pasó o algo no salió como yo quería que saliera? Y la tercera cosa son las injusticias de la vida. Sí, vamos a vivir cosas que son injustas, que no hemos sido culpables de alguien, de algo, y tal vez alguien nos acusa injustamente. Tal vez hemos vivido injusticias de la vida, donde usted es un hijo de Dios, ama a Dios, sirve a Dios, trata de vivir para Dios lo mejor posible, y sin embargo le pasan cosas malas, y al vecino que es mal hablado, todo le sale película. ¿Cierto? ¿Nunca ha visto eso? Que usted como hijo de Dios guarda su corazón, quiere servir a Dios, está orando, guarda su corazón del pecado y todo sale mal. Y el otro compañero, amigo, vecino, es mal hablado, es un grosero, maltrata a la gente y todo lo demás. Y parece que todo lo que quiere hacer en la vida le funciona. Eso es una injusticia de alguna manera. Y eso me enoja. Y hasta le reclamamos a Dios, ¿cierto? ¿Por qué, Dios? Pero si yo te sirvo, si yo te amo, Dios, si yo hago tu voluntad, yo solo te pido que me ayudes y nada, todo me sale mal. En cambio ve a aquel hermano o a aquel vecino o a aquel compañero, mírelo como es, su forma de ser es grosero, mal hablado, ni siquiera te sirve, viene a la iglesia cuando tiene ganas de venir, nada más, y todo le sale película. ¿Es injusto? Sí, claro, es injusto y nos enoja. Nos enoja. Ahora, si usted no ha sufrido enojo por estas 3 causas, bueno, yo se lo voy a nombrar San algo, ¿verdad? Porque no, yo sí me he enojado por injusticias, me he enojado por frustración,
Y me he enojado porque alguien me hiere y me siento impotente de saber que no puedo hacer nada, que lo único que puedo hacer es dárselo a Dios y decir, Dios, tú encárgate. Y me he enojado. Y ese enojo muchas veces viene a nuestras vidas. Estas son las tres principales causas que provocan que nosotros nos llenemos de enojo en nuestro corazón. Ahora, el enojo puede ser pasajero, que dura unos cuantos segundos, si usted lo supo controlar. Pero hay otros enojos que se quedan insistentemente en nuestro corazón, que duran días, que duran meses, que duran años. Usted enojado con esa persona, con esas cosas que le acontecieron, hasta con Dios mismo. Yo he escuchado gente que está resentida con Dios, porque le pidieron algo a Dios y Dios no le respondió cuando ellos querían, y las cosas no funcionaron. Recuerdo una vez una persona que se alejó de Dios y estaba resentido con Dios porque le pidió la sanidad de un familiar y la sanidad no vino, el familiar falleció y se enojó con Dios. ¿Por qué, Dios? Ya no creo en Dios. Y pasó años enojado con Dios. Eso es un enojo insistente que está ahí en nuestro corazón todos los días. ¿Cuánto nos ha pasado que tal vez, por decir un ejemplo, usted va aquí al parque en Cartago y está ahí todo feliz, jugando, echándole maíz a las palomitas, todo feliz, contento, en un día soleado, esos bonitos, y de repente ahí a unos metros ve a aquella persona, le cambia su semblante, uy, vámonos de aquí. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Por qué? Porque usted tiene un enojo que se ha arraigado en tu corazón. Está ahí, está calmado mientras no te acuerdes o no veas quién te causó el enojo. Pero en el momento que lo veas o se mencione, el enojo vuelve. Quiere decir que es un enojo que está ahí todavía arraigado, que necesita ser eliminado de nuestro corazón, que necesita ser quitado de nuestra vida. Entonces el enojo hay dos maneras: el que es pasajero, que, ¡ay, Dios! Respiro, un poquito de agua y se me fue. Pero ¿cuántos de nosotros llevamos el otro enojo, el persistente? El que está ahí años y años, contra aquel amigo, aquel familiar, contra aquella situación o contra Dios mismo, porque Dios no me respondió una oración cuando yo quería. El problema del enojo es que nos lleva a algo más grande. Si usted deja que el enojo se quede en su corazón, el enojo se convierte en resentimiento. Y después del resentimiento se vuelve amargura. Y nos arruina la vida para siempre. Una persona amargada se arruina la vida para siempre. La vida es demasiado corta como para vivirla en amargura. La vida es demasiado corta como pasar todo el tiempo enojados y amargados por cosas que la mayoría de las veces no vale la pena o son insignificantes. De hecho, el 95% de las cosas por las que usted y yo nos enojamos son tonterías que no valen la pena, que simplemente si las dejamos pasar no nos afectan y podemos seguir disfrutando la vida como Dios nos la puso adelante. El enojo entonces nos hace perder la paz de Dios. El enojo se vuelve una barrera que nos impide tener esa comunión íntima con nuestro Dios, porque mientras estamos nosotros orando a Dios, Dios por otro lado está diciendo que nosotros debemos eliminar eso de nuestro corazón. El Señor Jesús dijo, si tú vienes al altar y traes tu ofrenda, pero ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve, arréglate con él. En otras palabras, Dios está diciendo, ¿cómo quieres traerme una ofrenda? ¿Cómo quieres que yo te ayude cuando tienes en tu corazón guardado esto? No voy a aceptar tu ofrenda hasta que no te arregles con la persona que estás enojado. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta que a lo mejor ese es un impedimento para la oración que hacemos nosotros? Dice la palabra de Dios, Pedro dijo, traten bien a sus esposas, porque si no tiene estorbo para la oración. Bueno, al revés también funciona. Traten bien al esposo porque también tiene estorbo para la oración. Quiere decir Dios que Él no acepta muchas veces nuestras oraciones, nuestras peticiones, hasta que no solucionemos algunas cosas que están en el corazón. Y a veces donde tenemos que bajar el orgullo y decir, ¿qué es más importante para mí? ¿Que Dios escuche la oración o mantenerme enojado por orgullo? Yo prefiero que Dios me responda a mis oraciones. Así que si tengo que humillarme y decirle a alguien, yo lo perdono, yo lo hago, con tal de que Dios escuche mi oración y de esta manera yo pueda recibir lo que tanto anhelo de Él. Entonces,
El enojo no solamente nos impide tener esa comunión íntima con nuestro Dios, sino que el enojo también provoca que todo el tiempo estemos de mal humor. Provoca que todo el tiempo estemos desanimados. Nos provoca siempre decir palabras ásperas, groseras e hirientes a otras personas. En buenos términos, cuando usted está todo en paz y tranquilidad, usted no ofende a nadie. Pero cuando está enojado, de nuestra boca a veces salen sapos, culebras, alacranes, hasta veneno para ratas. Sale de la boca, porque estamos en un momento de enojo, salen cosas de las cuales después nos arrepentimos y decimos, oh Dios, perdóname, no debía haber dicho eso. El enojo cambia de tal manera nuestro carácter que se vuelve parte de él. El enojo puede hacernos entonces que aquel enojo se quede en nuestro corazón y se convierta en resentimiento. Y del resentimiento nos vuelva personas amargadas. ¿Te ha conocido alguna persona amargada? ¿Alguna vez? Si usted escarbara en el corazón de esa persona, se daría cuenta que tiene un resentimiento contra alguien o contra algo, o contra la vida misma. Y si vuelve un poquito, si retrocede un poquito más atrás, se dará cuenta de que ese resentimiento fue provocado por alguna situación en la vida que lo hizo enojarse, que no pudo controlar. ¿Cuáles son algunas consecuencias del enojo? Bueno, nos cambia el semblante totalmente. Andamos todo el tiempo cara de pocos amigos, con el ceño fruncido, todo el tiempo, ¿verdad? Donde usted no sabe si está contento o feliz esa persona, o triste. Llega y te saluda, buenos días. Y usted dice, Dios mío, ¿lo hizo en buenos términos o está enojado? Porque no sabe. Nos cambia el semblante de nuestra cara. Perdemos el brillo que Cristo ha puesto en nosotros, producto de la salvación y su amor en nuestra vida. Y perdemos ese brillo. Las personas que tienen la paz de Dios tienen un brillo especial, tienen algo especial. Van a sus lugares de trabajo, están en la familia, donde quiera que se desenvuelven, y la gente les pregunta, ¿qué tiene usted diferente? ¿Cómo ha cambiado usted? Se nota que hay algo que ha pasado en usted porque usted es diferente ahora. Porque ven ese brillo. Pero entonces el enojo nos hace cambiar nuestro semblante, nos daña el corazón y hace cambiar nuestro vocabulario. Segundo lugar, el enojo destruye cualquier cosa a su paso, especialmente las relaciones con otras personas. Las personas que viven con un enojo que se ha convertido en resentimiento y en amargura, normalmente son personas muy solitarias, porque siempre tienen problemas de relaciones con otras personas. Siempre tienen problemas y viven solas, son solitarias. Viven con familia, pero son solitarias. La familia no quiere compartir con ellos. Están en el trabajo, pero los compañeros no quieren compartir con él. En cualquier lugar que va, porque tienen un problema de relaciones, porque siempre andan enojados, siempre andan molestos, siempre andan, todo les molesta. Y entonces tienen problemas de tener relaciones con las personas a su alrededor. Tercer lugar, el enojo separa a los buenos amigos. ¿Cuántos buenos amigos hubieron y por un momento de enojo dejaron de ser buenos amigos? Enfría matrimonios, porque entonces pasa el hombre durmiendo más en el sillón que con su esposa. Del enojo. Se enojó y va para el sillón. Se enojó y va para el sillón. Hoy en la mañana antes de venir me estaba oyendo algo que me causó mucha gracia. Andaba una pareja discutiendo y le dijo el hombre a la esposa, bueno, voy a seguir el protocolo. A mí me toca dormir en el sillón, ¿verdad? Siguiendo el protocolo, ¿verdad? Como si ya fuera algo normal que él tiene que hacer. Y entonces enfría relaciones. Pasa un día, 2 días a la semana durmiendo en la misma cama con la esposa y los otros días en el sillón. Y así varios días. Y va enfriando la relación. Porque en lugar de acercarse y tener comunicación y compartir, el enojo los hace que no se hablen por varios días constantemente. Y enfría la relación matrimonial. Distancia a los hermanos. Distancia a hermanos de sangre y hermanos en Cristo. Eso hace el enojo. El tener ese pensamiento de que no le hablo a fulano, no quiero compartir con fulano. O donde si un hermano sirve en un ministerio, yo no quiero estar en ese mismo ministerio donde está. Perdón, pero eso es producto del enojo. Eso, aparte que me demuestra inmadurez de una persona, me demuestra que simplemente en su corazón ha dejado que haya un enojo que le está impidiendo servir a Dios como tiene que hacer, y distancia a los hermanos y divide iglesias. ¿Cuántas iglesias tristemente se han dividido por una persona enojada? Por una persona enojada. Cuarto lugar, el enojo nos aleja de los propósitos de Dios. Vea lo que hizo Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive, y él se fue al lado sur, a Tarsis.
Se alejó totalmente de la voluntad de Dios. Y por último, el enojo nos conduce a otros pecados. Porque ya no solamente estamos enojados, muchos cometen homicidio. Muchos dañan, agreden verbalmente y hasta físicamente a otras personas por un momento de enojo. Ahora quiero hablar rápidamente, en segundo lugar, ¿por qué me enojo? ¿Por qué se enoja usted? En Jonás, capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues sabía bien que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, que gracias a Dios es lento para la ira, porque si Dios no fuera lento para la ira, pero ni de carbón quedáramos nosotros, ¿verdad? Lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Por qué se enoja usted? Le voy a decir algo. 95%, como mencioné anteriormente, de las veces o las razones por las que me enojo son tonterías, cosas sin sentido, cosas sin importancia, pero nos enojamos. Si usted se pone a meditar, aquello que lo llevó a usted el enojo, simplemente en un poquito de conversación se hubiera aclarado. Aquello que lo llevó a usted el enojo, respirando profundo, un poquito de agua y el tono de conversación cambia un montón. La mayoría de las veces son tonterías. Mire por lo que está, mire la tontería de Jonás. Solo porque Dios decidió perdonar y tener misericordia con la ciudad de Nínive, ya exageró al punto de: quítame la vida, no vale la pena vivir. ¿Usted cree que una persona pueda llegar a este punto de enojo y empezar a decir puras boberías? Quítame la vida porque Dios decidió perdonar a otra persona. Primero, no era ni problema de él, es problema de Dios con la gente de Nínive. Si Dios quería perdonarlos, era problema de Dios. Si Dios quería ayudarlos, era problema de Dios, no él. Él solamente tenía que transmitir el mensaje como profeta. No era problema de él. Él solo tiene que transmitir el mensaje. Pero el enojo de Jonás es un enojo sin fundamento. Es un enojo que no tiene pies ni cabeza. Es un enojo que no tiene razón de ser. ¿Por qué enojarme a tal grado que tengo que desear que me quiten la vida? Que desee morirme, que no vale la pena vivir. Yo no he visto muchas veces matrimonios que por cualquier bobería, cualquier tontería sino cada uno por su lado. Por una tontería ya están empezando a separarse y divorciarse. En lugar de hablarlo, arreglarlo y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el enojo, y las razones de nuestro enojo, la gran mayoría de las veces son boberías. Sí, tenemos enojo porque somos heridos. Sí, tenemos enojo porque hay injusticias. Sí, tenemos enojo por muchas cosas. Pero la gran mayoría de la vida vienen por cosas simples que nosotros no tenemos que prestarle atención. A veces parece que nos gusta estar enojados porque de esa manera llamamos la atención de otras personas. ¿Usted no ha visto una persona enojada? Se aísla de todos los demás. ¿Y qué provoca eso? Que todo el mundo se vaya donde está él. ¿Estás bien? ¿Por qué estás enojado? Ay, pobrecito, no se enoje, eso no es nada. Logró lo que quería, captar la atención de la gente. ¿Cierto? A veces a la gente le gusta vivir en ciertas conductas y ciertos comportamientos solo para llamar la atención. Gracias a Dios, a través de los años ya yo he aprendido la frase más fácil para mi vida: no complicarme la vida. No hago caso. Que está enojado, que se enoje. Recuerdo mis hijas cuando estaban pequeñitas y se enojaban y lloraban y hacían esos berrinches típicos de los chiquitos, ¿verdad? Que se tiran al suelo porque quieren algo, enojados. Recuerdo que yo le decía a mis hijas, tan chiquititas como de 6, 7 años, ¿cuántos años tiene? 7. Y más o menos yo le dije, bueno, supongamos que usted llegue a vivir como hasta los 80 años, más o menos, pongámosle por ahí. Quiere decir que le quedan 73 años de vida, entonces tiene 73 años para llorar, gritar, pero no voy a hacer caso a tus berrinches. Y se calma. Así de fácil. Pero a veces nosotros atendemos los berrinches de nuestros hijos como si fuera que la vida se les va a acabar en ese momento. Hay cosas que no les haga caso, porque mucho del enojo que nosotros vivimos en la vida no tiene razón.
A usted no todo el tiempo lo están hiriendo. A usted todo el tiempo no hay injusticias. A usted no todo el tiempo está frustrado. Son ocasiones muy puntuales a través de nuestra vida. Tiempos que Dios permite de prueba. Tiempos que Dios permite para procesos y formación. Pero no es todos los días. La mayoría de los enojos que vivimos durante el día son tonterías que se pueden cambiar, que se pueden arreglar hablando, que simplemente no prestando atención y no dejando que nos afecte personalmente, se solucionan. Aquí está Jonás, deseando morirse. Prefiero morir que seguir viviendo. Imagínense, quieren que le quiten la vida solo porque Dios decidió y predicó perdonar a este pueblo, que ni siquiera, como mencioné anteriormente, era problema de Jonás, era un problema de Dios. Jonás solo era el mensajero. Es como que yo esté aquí predicando y me enoje porque usted, las palabras que yo le digo, le entran por un oído y le salen por el otro. Y salga de aquí: Dios, quítame la vida, Señor. Los hermanos tal y el hermano tal no me quieren escuchar el mensaje, quítame la vida. Yo predico, yo soy el mensajero de Dios. Allá usted lo que usted haga con la palabra que escucha. Eso es problema suyo con Dios. O la toma, crece, se alimenta, cambia y ve una vida transformada, o le entra por un oído y le sale por el otro y mañana sigue viviendo igual que todos los días. Es un problema suyo. Yo solo soy el instrumento de Dios para llevar un mensaje a nuestros corazones, pero lo que hacemos con esa palabra es una decisión totalmente nuestra. El Señor 2 veces le dijo a Jonás que si tenía razón de enfurecerse tanto, ¿verdad? Le dice en el versículo 4, ¿tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Y luego en el versículo 9, pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y vea la testarudez cuando nosotros estamos enojados. Claro que tengo razón, dice Jonás. Claro que tengo razón de estar enojado. No tenía razón. Eso es lo que hace cuando estamos enojados. Queremos que nos den la razón, que justifiquen por qué estoy enojado. Eso es todo lo que queremos en el enojo. Que digan, bueno, sí, tienes razón, hice mal. Pero a veces nuestro enojo es un fundamento y no tenemos por qué darle la razón. Dice Efesios 4, 26, 27. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Aquí está hablando algo Pablo el apóstol. El enojo no es malo, porque somos seres emocionales. Usted y yo no somos robots que simplemente no tenemos sentimientos y emociones. Somos seres emocionales. Tenemos emociones. Y dentro de esas emociones está el enojo. Va a haber momentos en que hay cosas que nos enojan. Pero Pablo nos dice aquí 3 cosas importantes que tenemos que entender del enojo. Pablo dice, si se enojan, está afirmando que en cualquier momento sí nos podemos enojar. Pero, 1, no debemos dejar que el enojo nos conduzca al pecado, que nos lleve a cometer un pecado, porque entonces ahí estamos haciendo mal y estamos quedando mal delante del Padre. Número 2, no permitan que el enojo, dice, les dure hasta la puesta del sol. Lo que está diciendo es que tenemos que arreglar lo más pronto posible nuestro enojo. Que no se acueste usted dormido enojado. Es lo que está diciendo. Aparte que si usted se acuesta enojado y el Señor viene en la noche mientras usted está durmiendo, ¿qué va a hacer? Piense, mejor arreglar la situación en el día. Y 3, ni den cabida al diablo. Está diciendo, no dejen que a través del enojo el diablo entre a sus vidas de tal manera que dañe su relación con él, dañe su relación con otras personas. Porque muchas veces ya cuando le abrimos la puerta al diablo es demasiado tarde, ya ha hecho un gran daño en nuestras vidas. Jesucristo, por ejemplo, Jesús se enojó. Dice que cuando llegó al templo del Señor y vio a aquellos mercaderes en la entrada del templo, se enojó y tomó todo lo que ellos tendían y lo arrojó. Y Jesús se enojó, se molestó. Pero la razón de Jesús o el motivo del enojo de Jesús es muy diferente al nuestro. La mayoría de las veces el enojo nuestro tiene motivos egoístas. Queremos que nos den la razón por lo que nos hizo enojar. Pero Jesús, el enojo de Jesús fue la indignación que sintió al ver cómo habían usado la casa de Dios para hacerlo una casa de comercio. Ese fue el enojo de Jesús. El enojo de Jesús no fue contra ninguna persona. El enojo de Jesús tenía una motivación apropiada, tenía un enfoque correcto, una justificación verdadera, un control adecuado, una duración correcta y un resultado esperado. En otras palabras,
El enojo de Jesús fue por causa de la indignación que él sintió, pero no se enojó contra las personas. Se enojó contra lo que estaban haciendo las personas, que eso es diferente. Usted y yo podemos enojarnos contra lo que hacen las personas, pero no contra las personas. Ahora quiero terminar hablando de esto. ¿Qué debo hacer para no enojarme? En el versículo 10 de Jonás 4 dice: el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? El Señor aquí le da esta respuesta. Dos razones por qué no debemos enojarnos y aprender que el enojo no tome el control de nuestra vida. La número uno, hay cosas en la vida que usted y yo no podemos controlar. El Señor le está diciendo que por qué se compadece de una planta que primero Él no hizo ningún esfuerzo por ella, y segundo, una planta que en un día creció y al día siguiente murió. En otras palabras, usted y yo no tenemos control sobre las plantas, ¿cierto? Yo no puedo hacer que una planta crezca a la fuerza, ni que muera a la fuerza. No tengo el control sobre eso. Y Dios nos está diciendo que usted y yo debemos aprender que hay cosas en la vida que nosotros no tenemos el control. No tenemos el control sobre esas cosas. Y a veces nos enojamos porque no tenemos el control. Porque usted quería que las cosas salieran como usted quería que salieran. Pero Dios dice que no. Dios dice que las cosas simplemente son como son. Hay cosas que yo no puedo controlar. Quisiera que fueran de otra manera. Quisiera que sucedieran de otra manera. Pero simplemente sucedieron. Y yo no tengo el control sobre esas cosas. Yo no tengo el control sobre una persona que va a decir de mí. No puedo tener el control. Yo no puedo decir al vecino, a los compañeros, a los amigos, a los hermanos de Cristo: mire, ustedes no hablen mal de mí. No puedo andar detrás de ellos como un policía supervisando qué palabras dicen, supervisando qué groserías van a decir, si van a hablar a espaldas mías. No puedo. Yo no tengo el control sobre ellos. Ellos dicen lo que quieren, ellos hablan lo que quieren, la gente habla lo que quiere y no puedo tener el control de lo que la gente dice. Entonces, ¿por qué me voy a enojar por algo que no tengo el control? Lo que sí puedo hacer es de no dejar que que el enojo me controle a mí. Y encontrar respuestas a cómo solucionar ese enojo que siento en ese momento. Pero aprenda esto, hay cosas que usted no tiene el control. Y por más que usted se enoje, no las va a poder controlar. Simplemente así son. Cuando usted va por la carretera y hay muchachos o personas que conducen inapropiadamente, sí, a veces nos podemos enojar, pero simplemente usted no tiene el control. Usted no puede ir y sentarse a la par del que va conduciendo en otro carro y decirle cómo manejar, qué imprudencia, qué cosas debe hacer o qué no debe hacer. Cometió una imprudencia. No, usted va en su vehículo y de eso sí puede tener control, de la manera que usted conduce, pero no puede tener control de lo que otros hacen. Entonces en la vida a veces nosotros no entendemos que van a sucedernos cosas de las cuales no tenemos control. Y lo que le está diciendo Dios a Jonás es: tú no tienes control cuando una planta nace y cuando una planta muere. ¿Por qué te enojas? Tú no tienes el control de eso. Tú no puedes decirle a la planta cuándo nacer y cuándo morir. No puedes, ¿cierto? Usted no puede decirle. No tenemos el control sobre eso. Y Dios le está diciendo a Jonás: aprende. ¿Por qué te enojas por cosas que tú no tienes el control? Disfruta lo que tienes. Gózate y controla lo que sí puedes controlar. Vive con lo que sí puedes vivir. Pero lo que otros hacen, las cosas que te acontecen alrededor, tú no las puedes controlar. Una vez una persona me decía que estaba enojada y resentida porque Dios no había escuchado la oración, porque su abuelito había fallecido. Y yo le dije: ¿pero cuántos años tenía su abuelito? Tenía 99. Le digo: muchacho, es el proceso natural de la vida. Todos vamos a morir en algún momento. Vamos a llegar a ciertas edades donde el cuerpo ya no resiste el trajín de la vida, donde vamos a ser más vulnerables a las enfermedades, a muchas cosas, y seguiremos el proceso natural de la vida. ¿Cómo que te enojaste con Dios porque Dios no lo sanó? Él no tiene control. No entendió que nosotros no tenemos control sobre la vida y sobre la muerte. Simplemente morimos cuando tenemos que morir. Es todo. Entonces, muchas de las cosas que nosotros no entendemos y que nos causan enojo, o viviendo con enojo, es
que no tenemos el control sobre ciertas situaciones. Nos molesta, sí, puede que nos haya enojado, sí, pero cuando aprendo que yo no tengo el control sobre esas cosas, viviré mejor, porque entonces entiendo que trataré de controlar las que sí pueda controlar, que son especialmente las que acontecen dentro de mi ser. Yo sí puedo controlar lo que dice mi boca, pero no puedo controlar lo que otra persona dice con su boca. Puedo controlar la manera en que yo conduzco, pero no puedo controlar la manera en que otro conduce. Y así sucesivamente en la vida podemos controlar. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y Dios le está diciendo a Jonás, tú no puedes controlar cuando una planta nace y cuando una planta muere. ¿De qué te enojas? ¿Por qué estás enojado? Y la segunda razón que Dios le da a Jonás para que no se enoje es, dice que él tuvo misericordia de esta ciudad de Nínive. Y esa es la voluntad de Dios. Hay cosas que simplemente son la voluntad de Dios. Y aunque lloremos, gritemos, hagamos berrinche y todo, no van a cambiar porque es la voluntad de Dios. Hay planes, hay proyectos que nosotros tenemos en la vida y no funcionaron. Y tal vez no funcionaron, no porque Dios no haya escuchado la oración suya, simplemente porque no era su voluntad. Y nos enojamos tanto contra esto cuando lo que debemos hacer es lo contrario. Es, Dios, si no es tu voluntad, entonces muéstrame cuál es tu voluntad. Si esta puerta se me cerró, entonces muéstrame qué debo hacer. ¿Por qué permitiste esto en mi vida? ¿Es por un proceso que debo pasar? ¿Es porque debo hacer ciertos cambios en mi vida? ¿Es porque hay cosas que tengo que cambiar en mi corazón? Y entonces de esta manera entenderemos que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Dios es eso. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer su obra y su voluntad. Él no tenía que llegar a decirle, mira Jonás, decime, ¿usted qué cree? ¿Perdono a los de Nínive o no los perdono? No, Dios es soberano. Él decidió perdonar a esta ciudad, decidió tener compasión de ella, y aunque a Jonás le molestara, era la voluntad de Dios y él tenía que aceptarla. Entonces Jonás, en lugar de enojarse porque Dios cumplió su voluntad, debió haber vuelto su oración a una manera diferente y decir, bueno Dios, ¿qué es el propósito porque perdonaste esta ciudad? ¿Qué es lo que quieres que haga yo en esta ciudad? ¿Qué es que quieres que ponga una iglesia? ¿Qué es lo que quieres? Pero él se enojó. Entonces hay estas dos cosas en la vida, son las que tenemos que aprender, para aprender, valga la redundancia, a no enojarnos tanto. Uno, tú no puedes controlar todo lo que te sucede, pero sí puedes controlar lo que sucede dentro de ti. Dos, la voluntad de Dios es soberana. Dios cumplirá su voluntad a usted, guste o no le guste. Enójese o no se enoje, Él hará su voluntad. Él cerrará puertas. Él hará muchas cosas que no sucedan, simplemente. Y nos enoja que no sucedan. Y le reclamaremos a Dios, Dios, ¿por qué no escuchaste mi oración? Dios, ¿por qué no me escuchaste? Dios, ¿por qué no me abriste esta puerta? Dios, ¿por qué este negocio no funcionó? Dios, ¿por qué este ministerio no funcionó? Dios, ¿por qué esto? Y le reclamaremos, porque Dios hizo su voluntad a su manera. No se enoje por eso. Aprenda simplemente que nadie va a cambiar la voluntad de Dios. Entonces trate de entender la voluntad de Dios. Trate de entender por qué Dios cerró esa puerta que usted quería que Dios abriera. No se enoje porque la puerta está cerrada. Más bien busque a Dios y dígale, Dios, si tú me cerraste esta puerta, ¿por qué fue? Dime, háblame. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Quieres que yo cambie esto? ¿Quieres que yo me vaya por otro camino? ¿Quieres que yo haga esto de otra manera? Y entonces Dios te mostrará su hermoso propósito para su vida. Y entonces el enojo pasará, porque te darás cuenta que si aquella puerta no se hubiera cerrado, no hubieras recibido lo que hoy podrías recibir. Y el enojo se va. Entonces, el Señor nos da dos lecciones aquí, muy importantes. Quien no controla su enojo, termina por echarle la culpa a Dios de todo lo que le suceda, porque no puede comprender la voluntad y el propósito de Dios. Quien no controla su enojo, espera que Dios cambie su decisión para darle la razón, cosa que nunca va a suceder. Nunca. Yo he aprendido en toda mi vida. La última pregunta que le hago a Dios es ¿por qué?
Porque tengo 30 años de conocer a Cristo y en 30 años de conocer a Cristo, Dios nunca me ha respondido un por qué. Siempre le he dicho, ¿pero por qué, Dios? Nunca. Aprendí a cambiar la palabra. Entonces, en lugar de ¿por qué? Aprendí a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué permitiste esto? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para qué me llevaste allá? Y entonces Él me lo empieza a mostrar el día a día. Quien no controla el perdón, termina por perder el control de sus emociones. Y sus emociones terminan controlándolo a Él. Quien no controla su enojo, hace que dé un mal testimonio. Porque siempre anda enojado. Porque nosotros debemos reflejar el amor, la paz y el gozo de Cristo. Y a veces reflejamos todo lo opuesto. Quien no controla su enojo, termina saliendo de la voluntad de Dios. Vea lo que hizo Jonás. En lugar de ir a Nínive, donde era la voluntad de Dios, se fue al otro lado, a Tarsis. Quien no controla su enojo, pierde de vista las cosas importantes de la vida. Dios te dio una familia para disfrutar. Te dio amigos. Te dio un don. Te dio un llamado, un propósito para que disfrutes la vida. Y muchos de nosotros no disfrutamos de la vida por estar peleando con otros. No disfrutamos de las cosas hermosas que Dios nos dio por estar enojados con otra persona. No vale la pena. Yo no voy a desperdiciar mi vida por una persona que me hizo algo o yo enojarme con una persona. Aprendí esto hace mucho tiempo de mi vida, mucho tiempo. Aprendí a no desperdiciar mi tiempo, ni mi vida, ni mi corazón en cosas que no valen la pena. Quien no controla su enojo nunca entenderá los propósitos de Dios. ¿Por qué Dios permitió lo que permitió en su vida? Quiero terminar con este versículo, esta escritura. Efesios 4, 31, 32 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias. Vea que todo esto está relacionado al enojo y toda forma de malicia. Este primer versículo nos habla de todo lo que está relacionado con el enojo. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas, por favor, por un momento. Incline su cabeza por un momento. Hermano, esta mañana el Señor nos ha hablado acerca del enojo. Nadie aquí puede decir que nunca se ha enojado.